Trabajo final, legislación laboral, presentada por Claudia Andrea López Benavides, código 1084-222-253, presentada a Ana Estela Mendoza, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Escuela de Ciencias Administrativas Contables Económicas y de Negocios, 2014. Derecho individual del trabajo. El origen del trabajo como actividad humana y social coincide con el origen mismo de la humanidad. Los bajos salarios, las jornadas excesivas, la contratación de niños y mujeres aún en actividades peligrosas, la falta de higiene y seguridad en las fábricas, ocasionaron un sentimiento generalizado de inconformismo entre la clase trabajadora que empezó a reclamar mejores condiciones laborales. Sin embargo, las primeras leyes en materia laboral buscaban apaciguar los ánimos de la clase trabajadora y conjugar situaciones concretas, por lo que el incipiente derecho laboral era de carácter fragmentario y limitado al ámbito nacional. Obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Deberes y prohibiciones de los empleados y empleadores. Todos los contratos deben ejecutarse de buena fe. Obliga no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica, o que por la ley pertenecen a ella. Así pues, decirse entonces que a partir de la anterior concepción incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a estos obligaciones de obediencia y fidelidad para el empleador. De esta forma serán obligaciones especiales del empleador las siguientes: poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, según reglamentación de las autoridades sanitarias. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad. Ahora bien, así como hay obligaciones especiales por parte del patrón, al ser el contrato laboral, un contrato bilateral también supone obligaciones especiales para el trabajador, las cuales han de ser mencionadas a continuación. Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones, que de modo particular la impartan el empleador o sus representantes, según el orden jerárquico establecido. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación puede ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes. El salario y sus elementos constitutivos. El salario. El artículo 127 del Código modificado por la Ley 50 de 1990 establece que constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma de denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso, obligatorio o porcentaje sobre las ventas y comisiones. Salario mínimo. El artículo 145 del Código define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir
para atender a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. El salario mínimo legal es fijado por la ley. El salario mínimo convencional es el fijado en virtud de negociaciones colectivas de las empresas. El salario mínimo mensual legal vigente es de 616.000 pesos y el subsidio de transporte es de 70.000 pesos. Sector privado lo constituye: salario, sobresueldo jornales, salario en especie, recargo por trabajo extra, recargo en días de descanso obligatorio, salarial integral, 70%, incluye el factor prestacional, comisiones o porcentajes sobre ventas de personal circulado laboralmente, pagos por unidad de tiempo por obra, destajo o por tarea, remuneración por el trabajo o domicilio pactado como salario, viáticos permanentes en lo relativo o manutención y alojamiento, vacaciones, remuneración por contratos agrícolas, bonificaciones auxilio o primas extras legales de carácter legal, salario público, asignación de base, salario en especie, alimentación, vestido y alojamiento, recargo por trabajo extra, recargo por días de trabajo de descanso obligatorio, incremento por antigüedad, auxilio de servicio, prima de servicio, bonificación, auxilio o primas extras legales de carácter habitual, pagos que no se constituyen como salarios, la suma que ocasionalmente por mera libertad recibe el trabajador de empleador como prima de bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de las empresas de economía solidaria o que reciben en dinero o en especie, no para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Salario en especie. Constituye salario en especie aquella parte donde la remuneración que el trabajador recibe como contenga prestación directa del servicio tales como alimentación, vestido o habitación del mes, más el 50% salario mínimo mensual legal vigente. Auxilio de transporte. Únicamente tienen derecho a los trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos. No se paga el auxilio de transporte cuando el trabajador está en huelga, incapacidad, licencia o suspensión del contrato. Prestaciones sociales. Sus beneficiarios legales que el trabajador debe pagar a los trabajadores adicionalmente al salario ordinario para atender necesidades originadas durante el desarrollo de sus actividades laborales. Prima de servicios, equivalente a 15 días de salario por el tiempo laborado durante el semestre. Esta prestación se paga el 30 de junio y el 2 de diciembre, a la terminación del contrato. Salario auxilio de transporte, por número de días laborados. 360 días si es administrativo, 365 días si no es administrativo. Vacaciones. Equivalente a 150 días hábiles de vacaciones por cada año. De servicio. La mitad de las vacaciones puede ser compensado en dinero. La mitad de las vacaciones puede ser compensado en dinero durante la vigencia de contratación previo permiso del Ministerio de Protección Social. Y si el contrato termina sin que el empleado haya disfrutado de las vacaciones, es obligatorio compensar en dinero y directamente proporcional el tiempo laboral. Cesantías. Todo trabajador que haya laborado un mes tiene derecho a cesantías equivalente a un salario promedio mensual devengado por cada año y proporcionalmente por fracción si no ha terminado. Intereses de las cesantías. En enero de cada año el empleador debe pagar intereses al empleador sobre las cesantías a una tasa del 12% anual. Liquidación de prestaciones sociales, de Óscar Eduardo Sánchez. En este mundo tan globalizado donde solo nos importa trabajar y ganar dinero para cumplir nuestros sueños y desperdiciamos tanto tiempo que deberíamos porque hay que disfrutar de todo lo que se hace, ya que solo nos quedarán los recuerdos de lo vivido. Así sea en el trabajo, debemos tomarnos las cosas con calma y analizar todo lo que hacemos y si lo hacemos bien, ya que si trabajamos utilizando la razón y el trabajo en equipo, vamos a ser más productivos. Gracias.